Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta, como ustedes están viendo en pantalla, probablemente con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, ¿cómo estás tú? He tenido mejores temporadas. Estamos Muy bien, estamos, pasada. estamos bien para la edad que tengo, estamos razonablemente bien. Amigos, antes de partir con el programa, que va a estar con muchos materiales, les quiero recordar que esto lo auspicia Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo por las razones que le he dado montones de veces. Lo auspicia también Remodeling, una empresa de remodelación que arregla pisos, parquet o los cambia. Por ejemplo, si usted tiene esos parquet clásicos como los que tengo en mi casa y se le empiezan a soltar las tablitas, ellos lo arreglan. O si usted tiene un piso de eso que llaman el piso flotante y quiere cambiarlo a algo más mejor que eso, también tiene especialistas. Tiene mueblistas especializados en muebles de cocina que son complicados, tiene arquitectos, tiene pintores, tiene de todo, puros profesionales de una empresa de profesionales para entregar un trabajo profesional. Bueno, dicho eso, vamos a partir y yo en el programa de ayer me extendí un poco sobre esta emergencia de un nuevo referente político de izquierda que está en sus balbuceos, pero que claramente va en cierta dirección, como aquí con Nicole previmos que ocurriría, porque es el único camino que tienen algunos partidos, como el socialista, el PPD, no podían seguir pegados al Partido Comunista del Frente Amplio ahora que no hay gobierno. O sea, no había ni siquiera esa como justificación. Pero vamos ahora a escuchar cómo ve esto Nicole. Oye, el oficialismo no llegó al 11 de marzo. No, La coalición, se nunca se murieron llamaron antes. coalición, pero no llegaron a marzo a pesar de los llamados de el presidente Boric, a los llamados la unidad, y tan así que la última semana, la semana pasada, como que golpeó la mesa y dijo, pónganse de acuerdo, producto de que se venía esta reunión del socialismo democrático y el Partido Socialista el día viernes, que era el mismo día que se iba a hacer un cónclave entre todo el oficialismo. Bueno, no resultó y se hizo esta reunión solo de los partidos del socialismo democrático, lo que significa el PPD, el Partido Radical, si es que va a seguir existiendo, la democracia cristiana más el Partido Socialista, es decir, sin el Partido Comunista y sin el Frente Amplio. También se sumó la Federación Regionalista Verde, el partido Jaime Mulet. Y se empieza a conformar lo que en la prensa llaman las dos oposiciones, pero yo creo que es muy pronto para aquello. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque hay también algunos analistas y algunas personas que conocen a la izquierda que dicen que a pesar de las intenciones o a pesar de que en la proyección hay un interés por conformar una nueva izquierda que se postule distinto lo que fue la izquierda de oposición al presidente Piñera, donde se sumó el Partido Socialista y el resto de la izquierda, ¿cierto? Un estilo que todo tiene que ver con negarle todo, con las acusaciones constitucionales, un estilo más radical, digámoslo así. Bueno, algunos postulan que a pesar de aquello ven muy difícil a medida que empiezan a andar el gobierno de José Antonio Kast, que el Partido Socialista, porque al final el peso lo tiene el Partido Socialista, si es que el PPD y el Partido Radical y el Partido Liberal y la Democracia Cristiana se conforman en un grupo de centro-izquierda, puede ser, pero el peso acá lo tiene el Partido Socialista, que es el que importa desde el punto de vista de lo parlamentario y del peso territorial que tiene. Y dicen que ven muy difícil que el Partido Socialista tenga este rol de bisagra, de este rol prudente que hoy se está tratando de delinear como una izquierda y una oposición distinta a la que fueron con Piñera en base a José Antonio Kast. De todas maneras, ese interés por conformar esta especie de centro izquierda que tú planteaste muy al inicio de la derrota de Jara, se fue activando rápidamente. Si fue ayer, digámoslo de esa manera, fue ayer cuando estaban todos unidos en torno a Jara, candidata del Partido Comunista, donde estuvieron unidos en la candidatura tratando de reforzar esa elección. No hubo tanta distancia ni tanta diferencia en esa elección. Entonces, una vez que perdieron la elección, que fue evidente que ya no iban a tener ese poder político,
buscaron esta excusa que el Frente Amplio se encargó de dársela porque recriminaron directamente al Partido Socialista y al resto del PPD y del Partido Recalo, de la Democracia Cristiana, de haber aprobado esa ley Naim Retamal. Y fue la excusa, fue como un efecto dominó, fue algo tan débil que uno a veces lo empuja con un pequeño empujón del dedito y se empieza a caer, y también demuestra la debilidad del presidente Boric, que podríamos concluir, a cómo está dejando el gobierno, cuando lo deje el 11 de marzo, que hoy su liderazgo no va a ser capaz o no alcanza para que pueda aunar a la izquierda. Uno de los grandes legados que quería Gabriel Boric, porque lo repitió durante mucho tiempo y lo sigue repitiendo, ya no tanto porque le queda muy poco, es la gran unidad de la izquierda y del progresismo. Ese era el legado político. No está dejando un legado en el gobierno con respecto a la ejecución y gestión de su gobierno, pero el legado político, donde tenía el énfasis, donde tenía el objetivo, era esta gran alianza. Lo logró para las elecciones, porque logró juntarlos, bueno, pero hasta sí, la democracia cristiana. Pero una vez que perdieron las elecciones, como un efecto dominó de un dominó muy débil, empieza a distanciarse lo que llaman las dos oposiciones. Pero te planteo, Fernando, para terminar, que producto del sistema político que tenemos y producto de que el gobierno de José Antonio Kast no va a ser solo un gobierno de gestión, sino que es bastante político, y en esa línea va a haber diferencias ideológicas. Dice que algunos, como Jorge Chauzo, por ejemplo, dice, va a ser difícil que el Partido Socialista tome ese rol bisagra, ese rol moderado, porque lo va a empezar a contagiar el cómo se va a ir dando el gobierno de José Antonio Kast y cómo va a posicionarse el Frente Amplio, que no piensa cambiar su modo de ejercer la oposición. Bueno, yo creo que todo, no sé qué, aparte de Charlson, no sé, los otros analistas creo que tienen problemas, ven difícil. Bueno, no sé qué es lo que están viendo, qué es lo que están analizando, cuántas jugadas están analizando, pero para facilitarles el trabajo a esos supuestos analistas, les voy a hacer una pequeña distinción que les va a servir para entender un poco cómo funcionan las cosas. No por nada yo les he apuntado bastantes cuestiones. Una cosa es que un proceso sea arduo, difícil, demoroso, y otra cosa es que no vaya a ocurrir. Es como la caída de una roca. Se puede demorar un siglo, un milenio, pero inevitablemente, dada su posición y la fuerza de gravedad, no le queda otra que caer por la ladera finalmente, tarde o temprano, con un temblor. Una cosa es que sea difícil y otra cosa es que eso equivalga a un porcentaje de improbabilidades. Espero que me entiendan. Esto es un poquito de matemática, pero supongo que se sabe en la tabla del 4 por lo menos. No tiene otro camino el socialismo, por difícil que sea. Nadie dice que va a ser fácil y que alegremente de un día para otro los socialistas van a decir no, vamos ahora a apoyar acá. No, va a ser así, evidentemente. Se equivoca Charlson y se equivocan esos analistas. Va a ser difícil, va a ser lento, va a ser gradual en pasos mínimos, como este paso mínimo, este fosforito que encendió el polvorín, lo de la ley Naim, como lo dije, la ley Naim Retamal, que inmediatamente provocó esta explosión y esta distancia. Así va a ser difícil, pero no hay otro camino. Decir difícil entendiendo en el sentido de que es difícil porque hay otro camino que está más a la mano, no hay otro camino para los socialistas, a menos que quieran cometer un harakiri político. Porque ¿qué destino tienen en una oposición con el Partido Comunista? Cuando por llegado el caso que se sumen a ese bando, el protagonismo lo va a llevar siempre el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿no? Por cuestión generacional, por cuestión de radicalismo. Entonces, volvería a estar de vagón de cola, no del gobierno, sino de la oposición ahora. Ellos no sé si lo tienen claro, pero no es necesario que la gente tenga claro los procesos, porque, por así decirlo, la naturaleza de las cosas se encarga de irlos empujando por el riel necesario. Así que será difícil, pero yo no veo otro camino para los socialistas. Y si hay mucha resistencia, lo que va a pasar es lo que le pasa a esa roca que está en la ladera. Se va a quebrar, se va a caer una parte primero, después se va a caer otra y después se va a terminar cayendo toda. Eso es lo que va a ocurrir. Esa fragmentación es inevitable. No puede ser de otro modo, simplemente. Es una cuestión de lógica. Así que
Si un señor X o Y lo ve difícil porque no ve mucho problema de él, es un tema subjetivo del famoso analista, del señor Charlson y de quien sea. Va a ocurrir, como dije que iba a ocurrir, que estábamos en un proceso revolucionario, como dije, he dicho muchas cosas, me baso simplemente en la lógica de las cosas. Dime tú, yo sé que tú piensas como yo en esta materia, creo, ¿qué otro camino tendrían los socialistas? ¿Seguir en la oposición? Suicidio. Fin del Partido Socialista o una reducción catastrófica del Partido Socialista en su peso numérico, electoral y de relevancia política. No lo veo tanto como tú, Fernando, porque sí lo veo en intenciones, lo veo en un Es lo proyecto, primero. en una... Primero son las lo- intenciones y después vienen los actos. ya está bien, pero ahora voy a terminar. Lo veo en una visualización política, de supervivencia política, pero en el peso de los hechos, cuando empiece en las discusiones de los proyectos en el Congreso, cuando manden la reforma tributaria, que va a ser lo primero, en bajar los tributos a las empresas, van a empezar las banderas ideológicas. Va a empezar la bandera ideológica de la izquierda y no veo cómo los parlamentarios del Partido Socialista vayan a matizar cuando empiecen a levantar todas estas exageraciones de el gobierno de los gerentes, de que están beneficiando a las empresas y no a los trabajadores. No veo que haya una revisión programática de la izquierda, es decir, No, yo no he dicho eso, que va a haber una revisión programática. no, yo no he dicho que tú lo dijiste, estoy terminando mi análisis. Lo que estoy diciendo es que lo que hoy hay una división es por las culpas. Lo que hoy hay una división es porque el socialismo democrático y también el Partido Socialista le tiene cuentas pendientes al Frente Amplio, porque el Frente Amplio ha denostado a la concertación y ha denostado lo que fueron esos partidos. Y el Partido Socialista y el resto por alguna razón de trauma o lo que sea, se fueron sumando a esas banderas del Frente Amplio y a la manera de hacer política. Y hoy hay una división más bien como entre recriminaciones y de pasadas de cuenta. ¿Dónde está el contenido programático que los va a diferenciar? Ahí es donde tengo mis dudas y ahí es cuando pienso que no están tan lejos algunos analistas cuando dicen, cuando empiezan a discutirse en el Parlamento, porque no van a tener el poder en la moneda, por lo tanto ahí no va a estar el tema, va a estar en el Congreso. Cuando empiezan a discutirse en el Parlamento estos proyectos, ¿qué va a pasar con las banderas de la izquierda? ¿Las va a tomar el Frente Amplio? Y el Partido Socialista va a decir, se las dejo a ustedes. Ahí es donde vienen las dudas de si efectivamente van a haber dos oposiciones. Bueno, lo que dicen esos analistas es muy superficial, muy cortoplacista. Asumen de que o inmediatamente el Partido Socialista abandona eso que llaman sus banderas o no las abandona. No es ese el tema. Esto es un proceso. Es un proceso que tampoco culmina con el Partido Socialista entrando al gobierno. No, es un proceso que va paulatinamente, por grados sucesivos, haciendo del Partido Socialista no una fuerza de derecha, sino una fuerza de izquierda como fueron las fuerzas de izquierda hace un tiempo atrás. Yo no estoy diciendo que se van a transformar, que se van a convertir en la coalición, en una parte de la coalición de derecha. Los que ven esa cosa en blanco y negro, por supuesto, que caen en este error de análisis y dicen, no puede pasar esto, por lo tanto no va a pasar. No, no va a pasar eso. Simplemente va a haber una oposición distinta, incluso en esos temas que tú llamas ideológicos y de bandera. Ahí van a haber matices comparados con el Partido Comunista y eso, los matices y las diferencias son lo que hacen la diferencia en la política también. Entonces, depende de cómo uno vea este proceso. Si uno lo ve en blanco y negro, por supuesto, parece muy difícil, incluso imposible. Si uno lo ve como un proceso, como todas las cosas en la historia humana, si uno lo ve por grados sucesivos, si uno va adivinando las transformaciones psicológicas y políticas que se producen cada vez que se da un paso, cómo cambia tu perspectiva, ahí la cuestión cambia completamente. Y si tú no te equivocas creyendo que uno está diciendo que se van a convertir en derechistas los socialistas, no, nadie ha dicho eso. Yo en lo que he dicho que se va a reconstruir una especie de centro de izquierda que va a ser bastante distinto, con o sin banderas ondeadas al viento a las del Partido Comunista. Porque las banderas además se pueden cambiar, ¿eh? Es como los barcos que cambian la bandera de registro según la ocasión. La bandera la puedes ir cambiando un poquito, la puedes ir distinguiendo, la puedes ir transformando. Hemos visto partidos que han pasado por eso y el socialista también va a pasar por ese proceso. Es un proceso inevitable. Esto está estudiado, esto no lo estoy inventando yo simplemente. Pero en fin, está por verse.
Lo que sí está claro es que en este momento yo creo que la cosa va más allá de los reproches por la derrota. Eso es lo primero que aparece, por supuesto. Pero eso es el prólogo nomás, no es el libro completo. Yo creo que el guión va bastante más lejos que los reproches por la derrota. Así empezó. Ahora continúa con esta coalición y va a seguir. Esta cosa no se va a detener ahí. Va a avanzar un poco más, bastante más, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, evidentemente, no va a haber una transformación total. Si aquí no, vuelvo a insistir, no se van a reconvertir, pero van a cambiar lo suficiente para que la cosa sea bastante diferente. Y efectivamente van a haber dos oposiciones debido a eso, creo yo. O sea, no creo, estoy convencido que así va a ser. Me lo dice mi modelo, basado en el cálculo tensor, por si acaso, ese... Hasta cierto punto, porque también va a depender del tipo de gobierno que haga José Antonio Cast. Si las es muy cosas inteligente. son, Va a hacer va a facilitar ese proceso, creo yo. Lo que no habría pasado si hubiera estado Kaiser en el Ministerio del Interior. Ahí sí que las cosas se habrían puesto muy complicadas, pero con la gente que hay ahora, yo creo que se les va a facilitar este camino. Creo. A menos que metan la pata, claro, que puede ocurrir. Nicole, pueden meter la pata. Oye, una situación interesante. Mira, lo primero produjo no fue la ley Naim Retamala, en todo caso. Lo que primero produjo esta idea de ir separándose del Frente Amplio y del Partido Comunista fueron las declaraciones del Partido Comunista cuando dijeron que iban a estar en la calle. Eso fue lo primero. Y miren cómo ha pasado el tiempo en Chile y hemos ido aprendiendo, porque quizás hace 15 años atrás el Partido Comunista diciendo eso no hubiera producido ninguna herida, no hubiera producido ningún tipo de quiebre, pero resulta que hoy en día decir que van a estar en la calle ya tiene otra connotación producto de octubre del año 2019. Ahora es en la calle en serio. No es estamos con un pie en la moneda, un pie en la calle, estamos con un pie en el Congreso. Ahora estar en la calle tomó otra simbología, tomó el querer a través de la fuerza y la violencia derrocar un gobierno. Esa es la verdad. Entonces, eso fue lo primero que hizo que este llamado socialismo democrático, no tanto ahí en su minuto el Partido Socialista, porque acuérdate que Paulina Bodanovich dio una entrevista muy clara diciendo, nosotros no somos de centro izquierda, nosotros somos un partido de izquierda. Sí, eso ahora, dijo. Sí. ¿Por qué lo dijo? Porque aquí la pelea y la disputa, la disputa real es del Partido Socialista con el Frente Amplio, en torno a quién va a liderar la izquierda. Si ella dice que son de centro izquierda, se achica el camino del Partido Socialista, lo arrincona. Entonces, y además porque el Partido Socialista es de izquierda también, eso también es real. Pero acá la disputa de la izquierda, y ahora una vez que estén fuera de la moneda, porque quien tiene el poder lleva la batuta y ya no lo van a tener, la disputa real es entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, ¿cuál de los dos partidos se convierte en ancla de la izquierda? Y entonces, bueno, por eso... ¿Cuál izquierda? Claro, ese es el punto. Entonces, en algún minuto me imagino que el Partido Socialista, por las declaraciones, dijeron nosotros tenemos que seguir junto al Frente Amplio y reemplazarlo siendo una coalición o estar unido al Frente Amplio y al Partido Comunista. Se hablaba mucho de la relación del Partido Socialista, la relación histórica del Partido Socialista con el Partido Comunista, y dejando de lado al PPD, que estuvo durante toda la mitad del segundo semestre del 2025, incluso en plena campaña de Jara, diciendo que tenían que conformar una centroizquierda. ¿Te acuerdas que ni lo escuchaban? Bueno, perdieron en las elecciones y perdieron mal. Perdieron con bajas cifras que no son para la izquierda en Chile, que históricamente le va bastante bien a las elecciones. Y entonces ese resultado produjo también que el Partido Socialista empezara a mirar esta alianza o esta federación con los partidos de la centroizquierda. Eso por un lado. Y en segundo lugar, aparte de esta declaración del Partido Comunista de estar en la calle, la debilidad del presidente Boric y del Frente Amplio es evidente. Entonces, ahí están ellos sacando... Esto es un problema de cálculo, al final de cuentas. Ahora están viendo agua en la piscina para poder distanciarse, porque el Frente Amplio fuera del poder a lo mejor va a tener la misma historia del Podemos en España, que se fue reduciendo eso va a pasar. A un partido político de nicho, así de esos que levantan las banderitas. Mira, yo no sé si lo que haya dicho Bodanovich hace 2 semanas es bastante distinto a lo que dijo hace 2 días. Las cosas que se pueden decir en un momento dado pueden ser simplemente
exabruptos políticos o cosas que cambian porque cambió la situación. Así que yo no voy a, digamos, a tomar como un hecho absoluto de que en el fondo hay una disputa por la izquierda con el Frente Amplio. Frente Amplio es una entidad que va a desintegrarse, pero nunca tuvo mucha sustancia, era un tema generacional, era un tema del momento histórico, era un tema de la credulidad de los chilenos que vieron a estos jovencitos con los ojos mirando al cielo. Eso se va a desintegrar, se está desintegrando ya, se va a desmoronar muy rápido y lo vamos a ver no sé en qué elecciones, faltan mucho tiempo para nuevas elecciones, pero lo vamos a ver en las encuestas. Se están desintegrando, se están cayendo a pedazos, por un lado. Así que no sé qué disputa podría tener con una fuerza que se desintegra sola el socialismo. Segundo, ¿qué izquierda es esa que se pretende liderar? Todo esto está cambiando, se está modificando el concepto mismo de izquierda y si no se dan cuenta los actores de este drama, el libreto mismo se encarga de ponerlo en el próximo acto en el lugar correspondiente. Yo me fijo en el libreto y no en las declaraciones de los actores, porque eso correspondió al primer acto. Ahora vamos en el cuarto, en el tercero. Entonces, Bodano después de haber dicho lo que quiera, pero mira tú cómo está ahí reunido para generar una nueva coalición. Y eso va mucho más allá de una disputa con el Frente Amplio, creo yo. Además, fíjate, me parece, Nicole, que disputar con el Frente Amplio es disputar con el Partido Comunista en el fondo, pero por proxy, por intermedio de los Frente Amplistas, que han sido, digamos, la división infantil del Partido Comunista. Es más fácil pelear con ellos porque son los que dicen cosas o hacen cosas que no corresponden, pero en el fondo hay una distancia con el PC del Partido Socialista. Una distancia que yo la vi de cabro chico, cuando iban juntos en el FRAP y la UP a las elecciones, estaban siempre unidos. El PC y el Partido Socialista eran como uña y mugre. Pero yo recuerdo, porque conocí comunistas de esa época, conocí socialistas de esa época en la universidad. Habían diferencias muy grandes que las eliminaban en los procesos electorales. Allende era el hombre que los unía siempre. Acuérdate que fue 4 veces de candidato. Los unía la idea de llegar al poder. Pero fíjate que incluso en el gobierno de Allende se manifestaron serias diferencias entre la postura del Partido Comunista y el Partido Socialista. Hay diferencias de fondo que logran a veces taparlas cuando pretenden llegar al gobierno o cuando están en el gobierno. Y dicho sea de paso, esa unidad que tú dices que Boris siempre está llamando, claro, unirse para subirse a una presidencia es re fácil. Ahí todos tienen la misma meta, ganar. ¿Cuál puede ser la diferencia? ¿Cuál podría ser la diferencia entre un comunista y un socialista cuando estaba candidateándose Boris la vez pasada? Todos querían que ganara. La cuestión es qué se hace después que gane, y ahí empiezan a surgir las diferencias. Lo que se vio en el gobierno de Allende, pero que se disimuló un poco porque la distancia más grande aparecía con el MIR, por ejemplo, en esa época. Pero, bueno, termino el cuento aquí. Me parece a mí que vamos a ver un cuadro bastante distinto en 6 meses. Es mi pronóstico, si me equivoco lo reconoceré en su momento, pero es lo que yo veo venir por la fuerza de las cosas. Por esa razón. Y antes que sigamos, permíteme, estimada Nicole, hacerme cargo del primer bloque, que lo inicio con Allware. Allware, dije. Una empresa que se llama así, todos los instrumentos, todas las herramientas significa Allware, porque ofrece a las empresas perfeccionar y optimizar sus procesos de software y hardware. Ellos ponen mucho énfasis en el tema informático, en la seguridad cibernética, lo ayudan a ustedes a cumplir con la ley. Hay una ley para generar las medidas de seguridad cibernética y las multas por no cumplimiento son, creo que 1.500 millones, una locura. Fuera de eso, ayudan a solucionar los problemas o a planear los problemas los protocolos de automatización de hardware, todo lo que tenga que ver con perfeccionar su empresa en los planos físicos y llamémoslo espirituales, el software, por así decirlo. Es una empresa realmente muy eficiente que ha estado hace tiempo funcionando y que ofrece entonces esa optimización en todos los planos que hoy es indispensable para sobrevivir. Continúo con AutoWolf. Estas personas van a su casa, los profesionales, los equipos, y en 24 horas delante de sus ojos en su casa, frente a usted, dejan como nueva la carrocería de su vehículo. 24 horas. Esos topones, esa pintura que está fea,
descascarada, desteñida. El auto queda como nuevo, lo comprobé personalmente y en ese sentido usted lo tiene en mejores condiciones para venderlo si eso es lo que usted quiere. Fuera de eso tienen una automotora para la compra-venta de vehículos usados. Sigo con Praderas de Frutillar, que usted ubica en praderasdefrutillar.cl. Un emprendimiento, no me carga la palabra emprendimiento, una iniciativa inmobiliaria en la región de Los Lagos. Segunda etapa, parcelas de 5.000 metros cuadrados preciosas con agua, electricidad y fibra óptica listas para conectar a lo que usted construya. Un paraje precioso y a 5 minutos de Frutillar por si usted quiere ir a un restaurante, al Teatro del Lago, al lago, a comprar algo, a hacer vida social. Lo mejor de dos mundos. Frutillar, una ciudad preciosa, encantadora, y Praderas de Frutillar, una especie de retiro, un paraíso privado. Y termino este bloque con Kame ERP. Este es un software muy avanzado con inteligencia artificial para el manejo integral de empresas. Usted tiene una pyme, usted tiene una empresa mediana o una empresa grande y simplemente este software lo maneja todo, lo ve todo. Usted lo tiene cargado en su celular, que en el fondo es un computador, como ustedes saben, de bolsillo, y maneja desde cualquier parte del mundo su empresa o es informado por esta inteligencia artificial de las cosas estupendas que está haciendo. Kame ERP se obtiene, se conoce en kame.cl. Vale, se fue el primer bloque. Adelante, Nicole. Sí, mira, un reflejo de lo que estábamos conversando. En esta situación en transición o en formación, lo podemos ver en las respuestas que ha tenido el actual oficialismo, futura oposición con el gabinete. Y hay dos flancos abiertos, pero lo han manejado de distinta manera. Judith Marín, la ministra de la Mujer, ha recibido críticas desde el Frente Amplio, principalmente, también del Partido Comunista, pero principalmente el Frente Amplio. Y ahí uno ve como hay una bandera ideológica con respecto al feminismo. Y las críticas no tienen que ver con su capacidad, no tienen que ver con nada más que por el hecho de que es una mujer conservadora, evangélica y que abiertamente en entrevistas en el pasado ha hablado de que no considera que el Ministerio de la Mujer sea necesario o ella, por producto que es evangélica, está en contra del aborto, etc. Emilia Schneider, que se ha dedicado a criticar a la ministra de la Mujer y otros, dio una entrevista diciendo, momentito, la quiero decir textual, por eso la estaba buscando, pero dice, momentito, yo no la estoy criticando porque sea evangélica, porque, ¿no es cierto?, muy feo andar criticando a alguien por su religión. Se supone que en Chile no hay discriminación, ¿cierto? Pero dice, yo no la critico por ser evangélica, yo la critico por sus ideas políticas. Y aquí hay un tema que se empieza a mezclar y que... Espérate un poquito, lo que pasa es que Schneider está preocupado de que por el tema del embarazo. Él quisiera poder abortar llegado el caso, ¿ves tú? El punto es que el feminismo, que no tiene nada que ver con el feminismo de aquel grupo de mujeres que buscaban tener igualdad de derechos políticos con los hombres y que buscaron el voto, etcétera. A modo de andar del feminismo, ¿en qué se convirtió? Hoy el feminismo lo tomó la izquierda con una bandera ideológica donde hay toda una construcción social contra el mal llamado patriarcado y contra todo ese modelo social que en teoría quieren destruir. Entonces, el feminismo hoy es ideología de izquierda, así es. Entonces, no les gusta que hayan puesto a esta ministra de la Mujer, que es completamente distinto al feminismo que ellos quieren plantear. Entonces, ella dice, Schneider, en una entrevista que dio este lunes, a ver, así como es legítimo que ella tenga una posición distinta a la que nosotros tenemos, también es legítimo que nosotros, en nuestro rol opositor, manifestemos nuestras diferencias. Y aquí es donde se empieza a equivocar Schneider, porque dice... que las posiciones de Marín se alejan de lo que la mayoría considera como adecuado para el país y que han sido contrarias además las posiciones de Marín. Ahí está la pregunta. Pues, el avance de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales y se alejan
de la mayoría de lo que se considera como adecuado para el país. Entonces, ahí está el fondo del asunto. El fondo del asunto es que el feminismo tiene solo una mirada de lo que tiene que ser el feminismo, con una bandera ideológica y con una posición ideológica que el feminismo no puede aceptar que venga desde otro lado y que diga, no, momentito, aquí no, el feminismo no tiene que ver con esas banderas de lucha de diversidades sexuales o el patriarcado o seguir avanzando en el aborto. El feminismo tiene que ver con otra cosa. Quitarle esa bandera con una persona como Judith Marín, que tiene una posición bastante clara, claro que les duele, claro que no lo aceptan. Además que para efectos del feminismo hoy, la verdad es que tiene mucho más que ver con esas diversidades sexuales que ellos hablan y que han tratado de instaurar en los colegios. ¿Qué tiene hoy de feminismo el feminismo realmente? Esa es la pregunta que Bueno, nos pero tenemos que fíjate hacer, que, porque yo ni siquiera sé de qué se trata el feminismo hoy. bueno, yo creo que esa, ese enigma en que consiste el feminismo hoy día lo ilustra precisamente el hecho que salga a hablar de feminismo la señora Schneider. No deja de ser simbólico que sea Schneider el que hable de las banderas del feminismo. Es pero como perfecto, como creado, digamos, es como ideal. O sea, que él sea el representativo del feminismo tal como lo entiende la izquierda, la señora Schneider, me parece muy, pero muy adecuado. Ahora, para mí, que yo no soy mujer, pero me imagino que el feminismo consiste en el movimiento de darle las mismas situaciones jurídicas, igualdades y todas esas cosas a las señoras, a las niñas. Eso es todo. Y en eso consiste la cuestión. Todo lo demás son posturas subjetivas, ideológicas, como dices tú, yo lo llamo subjetivas nomás. Son panfletería, son invenciones, son tergiversaciones científicas, con eso que existen no sé cuántos sexos. Son un baturrillo de muchas tonterías y de histerismo. Pero no, yo no veo que tienen que ver con el feminismo. Tú eres mujer y yo creo que no sientes absolutamente ninguna cercanía con las posturas del señora Schneider, ¿no? Con el feminismo de la izquierda delirante, que cree, por ejemplo, que las mujeres son dueñas del bebé que tienen dentro de su guata, lo cual no es cierto, no son dueñas, lo tienen, pero no son dueñas. No son dueñas del cuerpo del bebé, son dueñas de su cuerpo, no del cuerpo del bebé. Pequeño detalle que se les olvida, ¿no? Son dos cuerpos distintos. Pero estoy seguro que tú no estás de acuerdo con eso tampoco, de que tú tienes hijas, estaban dentro de tu vientre en un momento dado. ¿Tú crees que eran parte de tu cuerpo? No, no. No, yo tengo una postura distinta con respecto al aborto, pero no como el aborto como lo plantean en el feminismo radical de izquierda. Yo tengo una postura distinta porque a veces sí es necesario y creo Eso que es es otra cosa. válido que exista. Eso es otra cosa. Y existan distintas situaciones, efectivamente. Y el problema es lo siguiente, el problema es que esto va mucho más allá de eso y esto tiene que ver con las diversidades sexuales. Entonces, las diversidades sexuales que lo han tratado de meter como un modelo de sociedad, en todo este modelo de sociedad que el progresismo ha querido cambiar, pero si es cosa de ver, la propuesta constitucional lo reflejaba perfectamente. Y hoy en el mundo se ha ido retrocediendo con respecto a esto de las diversidades sexuales porque ha causado mucho problema en los infantes y en la adolescencia. Y esto no tiene que ver con la discriminación. Esto no tiene que ver con que todo el mundo tiene los mismos derechos y aceptarlos incluso en sus condiciones naturales o sus condiciones adquiridas de una manera artificial o como sea. Tiene que ver con que se ha tratado de establecer realidades científicas que no son. Yo tengo una entrevista con un científico muy connotado que es Sokal, la pueden ver en mi canal, y él es conocido porque se llama el escándalo Sokal. Él inventó, literalmente, para poder demostrar cómo las revistas científicas de gran prestigio simplemente están publicando notas o están publicando estudios que no tienen ningún asidero, y él inventó un estudio y se lo publicaron como gran cosa y se llama el escándalo Sokal. Bueno, y él también habla de que biológicamente existe mujer y hombre. Nada más. Pues, y todo el resto puede ser válido y todo el resto merece el mismo respeto, pero tratar de cambiar la naturaleza y la biología y hacer
clases en los colegios para meter esta ideología de género, a mí me parece que por supuesto que no corresponde. Es Entonces, perverso. ese es el problema del feminismo hoy, inventar todas estas estratificaciones. Mira, ahora hace poco fueron las postulaciones a las universidades. Tengo un caso muy cercano que postuló la Universidad de Chile y da lo mismo a qué carrera y me dice, en el formulario que hay que rellenar, te preguntan, no un formulario, hay miles de formularios que hay que llenar para matricularse a la Universidad de Chile, se repitió la pregunta de qué identidad de género tenía ese nuevo estudiante en prácticamente todos los formularios con una cantidad de alternativas de identidad de género que uno no podría ni creer que existen. Todo eso es una construcción. Así es. Entonces, el cómo ha ingresado esta ideología, yo creo que ese es el punto que detestan de Judith Marín, que no va con eso. Y bueno, el hecho de que sea conservadora, porque ellos consideran que eso sea un retroceso, y a mí esa palabra, ustedes saben cómo la manipulan. Los retrocesos son cuando les cambian las situaciones o las leyes a quienes han propiciado o promulgado las mismas leyes. Entonces, sí les molesta que sea evangélica, no es verdad que no les molesta, y sí la están discriminando porque sea evangélica, porque el hecho de ser evangélica determina la posición que va a tener con una serie de situaciones que para ellos es una agenda valórica que no quieren cambiar. Sí, así. No tiene que ver con el feminismo. Otro sí. Este señor es, perdón, señora Schneider, ahora. Entiendo que ahora es señora, ¿no? Sí. Y mañana quizás pues, le tinca otra de las 15 alternativas. Todo es posible. Cosa de él o de ella. Cae en la misma práctica de todos los izquierdistas. La mayoría de esto, la ciudadanía, ¿de dónde sacó esa mayoría? La mayoría votó por Kast, votó por el paquete completo. Cuando la gente votó por Kast, estaban votando no por Kast, por la persona de Kast. Estaban votando contra lo que se instaló en Chile. Entre otras cosas, esta visión del feminismo, este progresismo tóxico, distorsionado, perverso incluso por momentos, delirante. En forma indirecta estaban votando por la señora o señorita, no sé su condición, Marín. Esa es la mayoría del país, Schneider. Voy a decir Schneider nomás ahora. Por si acaso se cambió ahora al 13º o 33º de identidad sexual. Ahora, respecto a eso que me dices tú, que los formularios de la Universidad de Chile hayan caído en eso. En otras también. Bueno, nombré a ese, pero ¿hasta qué punto los directivos de este país, en todos los niveles, en todos los ámbitos institucionales, privados y públicos, han caído por cobardía, porque no creo, por ejemplo, que la rectora de la Universidad de Chile crea en esto de los 15 sexos, pero se han dejado arrastrar los medios de comunicación, todo el mundo se dejó arrastrar porque son una mata de cobardes, nunca se pusieron, bueno, tenemos algunos famosos columnistas que también hemos visto cómo han cambiado por presiones y todo ese tipo de situaciones. Ese ha sido uno de los elementos más desagradables que se ha visto en este país en estos últimos años, es la cobardía, que se vio desde el primer día, con el llamado estallido social. La cobardía mental, cobardía física, cobardía de autoridades de gobierno, cobardía de los políticos. Mariconazos los hueones, perdóname, pero aquí se dejaron invadir incluso adentro de sus mentes con todas estas tonterías. Bueno. Pero además, Fernando, me parece que ha sido de lo más destructivo para la convivencia. Porque cuando tú estás todo el tiempo resaltando las diferencias, ¿cuál es la importancia de un alumno que se matricula y que se siente de otra identidad sexual a la que nació o lo que sea? ¿Cuál es la importancia de aquello? Entonces, cuando se dejan de lado los méritos académicos, cuando se deja de lado que al final tú vales porque simplemente eres un ser humano, ¿no es cierto? Y con eso mereces todo el respeto, si es que mereces el respeto, digamos. Pero cuando tú abandonas los valores universales, lo único que produce en la sociedad es esa diferenciación y esa división y polarización. Porque ese delirio identitario. Es el delirio identitario que ha sido también el gran causante de estas sociedades que hablan de las sociedades polarizadas, fragmentadas, radicalizadas. Porque si todo el tiempo se están resaltando las diferencias, es lo que produce. Entonces, ¿cuál es la importancia, me pregunto yo, en tu formulario?
si tú tienes ganas de estudiar X carrera, de tu identidad sexual para estudiar esa carrera. ¿Para qué? Para que te den una psicóloga, para que el resto de los alumnos tengan comprensión contigo. No se entiende. No tiene nada que ver con ser un estudiante, que hay que tener el rigor y los méritos académicos para ir pasando esa carrera. Entonces, al final, esta agenda identitaria ha producido una polarización y ha hecho olvidar los valores universales. ¿Tú te has Una persona... preguntado por qué esta cosa? Es interesante. ¿Por qué se Es dio este interesante. afán? ¿Por qué se dio este afán identitario? O sea, de que pronto tú ya no eres simplemente un ciudadano más, sino que eres un ciudadano de origen étnico X, de la religión no sé cuánto, y bla, 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 bla. ¿Te has Por, preguntado por qué? Te voy a hacer una Voy a hacer- explicación simple, porque A ver, hay un fondo, me imagino, mucho más profundo, pero una de las explicaciones simples desde el punto de vista político es que la izquierda se dio cuenta, porque esto lo tomó la izquierda, no lo tomaron las ideas de derecha, la izquierda se dio cuenta que los trabajadores, como ese proletariado, víctima de los empresarios, víctima del trabajo, ya no víctima, era una masa relevante, una masa importante homogénea. para tomar y para tomar como su emblema político, decir yo defiendo. Ese proletariado que ellos originalmente defendían desapareció, producto que el trabajo es distinto. Entonces fueron tomando nichos de víctimas de sociedad diciéndole, usted ha sido aplastado por el patriarcado, usted que se siente mujer, pero usted nació hombre, ha sido aplastado por el sistema porque no lo entiende, y todo eso que han levantado como agenda identitaria para poder sumar todas estas identidades, porque no les da con el proletariado, porque ese proletariado ya no existe. Bueno, con eso tú Te lo explicas dije el muy... uso. No, Yo, yo, claro que no. sí, yo quería saber, yo quiero saber, voy a hacer un programa sobre esto. Yo quiero saber por qué la gente, a la cual es usada después por los partidos, la gente, digamos, se mete justamente en una identidad. A mí siempre me ha llamado la atención eso desde cabro chico. Me acuerdo que había un señor que siempre salía diciendo, yo soy de origen vasco y hay mucho orgullo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es el orgullo de ser vasco? ¿Cuál es el orgullo de ser cualquier cosa? ¡Qué estúpido! Me parecía. Entonces, el fondo es que hay justamente un montón de nichos que después llegan los partidos a aprovecharlo, pero ¿por qué se formaron esos nichos? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la razón por la cual una persona deja de verse simplemente como un ser humano, un ciudadano o un profesional que se dedica a ciertas cosas y punto, sino que empieza a escudriñar y a buscarse diferencias, que yo soy de tal religión y de tal grupo y vengo de no sé dónde cresta, cosas que no tienen ninguna importancia, a mi juicio, ninguna, cero. Lo que importa es lo que uno hace en la vida y no que tenía unos abuelos que venían del Asia Menor. Eso me parece una estupidez. Es un fenómeno interesante, La pero lo voy a examinar. globalización, ¿Ah? Fernando, la globalización. La En búsqueda un de una... mundo, es una de Bueno, las explicaciones, en un una... mundo donde las fronteras pasan a ser algo muy subjetivo, donde todos tienen más o menos la misma identidad. Tú hoy viajas al Medio Oriente y tienes Starbucks, por decir, dar un ejemplo. Tú no tienes el café de barrio que simboliza la manera en que tomaban café en el Medio Oriente. Tienes Starbucks. La globalización en un proceso muy largo produjo que esa identidad que uno tenía en su estado-nación se fuera diluyendo. Y es parte de las razones por las cuales la gente busca las raíces y busca esa identidad que Sí, estamos pero ¿por hablando. Y qué por eso sí, también han surgido después los nacionalismos desde el punto de vista sí, político. sí, pero ¿por qué buscan las raíces? Eso de la globalización es correcto. Pero el fenómeno sigue, digamos, sin contestarse. O sea, ok, hay una globalización, hay una cosa anónima, pero ¿por qué yo busco mi identidad desde el punto de vista no de lo que yo hago, sino que a lo que yo pertenezco? No, mi identidad no consiste en que escribo libros, sino que mi identidad consiste en que mis tatarabuelos eran franceses y otros eran alemanes. ¿Qué me importa a mí, digo yo? Pero a mucha gente le importa. Pero eso es un tema que lo dejaré para un sábado. Lo dejémoslo. Sigamos adelante con el programa, con las cosas. Aquí, por ejemplo, tú tienes un tema que me parece interesante que has sacado, que hay buena nota en las encuestas por el gabinete, así, Ah, ¿no? vamos con el gabinete, sí. Sí, Partió bien, así como partieron otros gabinetes, hay que ser sí, justo acá. Sí, sí. en la última cadena, 42% le gustó el gabinete, pero 42% no le gustó. Ahí hay un tema porque los números son bastante claros. Mm. 42% está ok y 42% no. Comparado con Bachelet del año 2014, bastante bien. 29% le gustó el gabinete que presentó Michelle Bachelet. En el 2018
el presidente Piñera, 52%, y en el caso de Boric, y ahí uno puede ver en el delirio que está este país y el entusiasmo que trajo el inicio del gobierno Gabriel Boric con este nuevo Chile y el reformular todo y cambiar todo, porque el gabinete de Boric comenzó con un 59% de nota de me gustó. Altísimo, con todos estos personajes de Octubre, Isque Asiches, Giorgio Jackson, todo ahí, con Héroes, muy heroína, con héroes y todas las heroínas. heroínas, con todos los heroínas. ¿Cómo pueden en 4 años cambiar todo tan Una rápido? manga Bueno, de... pero el promedio de imagen positiva es bastante bueno porque es 56%, similar también a Bachelet y a Boric, que lo tenía un poquito más alto. En el caso de Bachelet, 71%, y en el caso de Boric, altísimo, 76%. Los ministros más conocidos, no tiene mucha sorpresa porque Jimena Rincón, que lleva miles de años en política, sobreviviendo en política, 82%. ¿En Ducó, mira, serio? Es que sí. precisamente lo que el país necesitaba en el tema eléctrico era a Jimena Rincón. Y la gente ha percibido eso. Precisamente lo que el país estaba necesitando. Oye, pero le vamos a dar un mérito a Jimena Rincón. Y el mérito, No, si nadie que le quita los méritos. Todo no lo está bien, contrario. pero tiene carrera política, digamos, eso sí. Pero el mérito desde el punto de vista político es que fue también una de las primeras en divorciarse de la democracia cristiana, una democracia cristiana que se alejó de sus raíces, de sus principios, de sus ideas políticas al lado del Partido Comunista. Punto a Y favor. eso, punto a favor, y tuvo los cojones, porque hay que tenerlo, decir, me voy y voy a formar otro partido para quienes me sigan con esta idea de que la democracia cristiana se alejó del sentido de ser de la democracia cristiana y formó demócrata. Otro punto a favor. Entonces, otro punto a favor. Y cuando fue el momento, se sumó a José Antonio Caz, que también hay que darle un punto a favor, porque en el Otro punto a fondo favor. Ya van tres. varios de, Ya van varios de la tres. centroizquierda, sí, varios de la centroizquierda consideraban a Caz de ultraderecha. Jimena Rincón también lo dijo, pero uno entiende que es como lo que se dice en un partido de fútbol cuando se gritan garabatos entre los dos equipos, pero después en el camarín se dan el abrazo y hasta hacen un asado juntos. Es más o menos eso, es como parte del fair play. El punto es que tuvo también los cojones de decir, me suma José Antonio Caz, porque al otro lado tenemos una candidata comunista. ¿Cuáles son las opciones? Si José Antonio Caz, evidentemente, te representa la democracia y por el otro lado no sabemos en qué íbamos a terminar como Venezuela. Bueno, así que le vamos a dar esos puntos y eso desde el punto político es importante. No sé cómo Ah, lo sí. hará, De no acuerdo. sé cómo lo hará. Muy Ducó, bien. mira, bien curioso, 77% de conocimiento. Ducó, que es la lanzadora de bala, no, pesista, y que ella tuvo lanzadora de bala, perdón, y que ella tuvo un episodio de doping, y aquí a José Antonio Caz, porque da lo mismo que ministro sea, cuando se empezaron a filtrar los nombres, a conocer los nombres, se trató de bajarle muchos nombres, porque eso es parte del juego de la política. Y eso demuestra si un gobierno es débil o no débil, o un presidente es débil o no débil al inicio de su gestión. Y a Ducó, que tuvo un tema de doping, que estuvo alejada del deporte producto del doping, empezaba a decir impresentable. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo y Ducó cuenta con 77% de conocimiento. Y es relevante, ¿eh? Porque los ministros que no son conocidos, ocurre lo siguiente. Cuando no son conocidos, la gente no habla de lo que hacen. Es así de simple. Entonces, cuando tú comienzas un ministerio siendo un ministro muy poco conocido, tu primera labor es que te conozcan. Y eso, estos ministros ya lo tienen avanzado. Y en tercer lugar, mira Poduje, 53%. Iván Poduje, que se hizo también bastante conocido por ser duro, por ser también de los que criticaban la violencia durante octubre del año 2019, etc. La vocera parte bien, Cedini, 53% de conocimiento. También ellos han estado en el programa Sin Filtro y son bastante mediáticos. Y aquí para mí fue una sorpresa porque Jorge Quirós, que viene del mundo de la economía, de las empresas, que escribía columnas, de esas que la gente lee poco, que son en el cuerpo de economía, lo leen los economistas, lo leen los que les gusta leer a la élite, pero del punto de vista popular son menos leídas. Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, comienza bastante alto con un 46% de conocimiento, que es lo que me sorprendió, y eso para el gobierno de José Antonio Caz es muy positivo porque el ministerio número 1
yo sé que van a decir seguridad, pero el ministerio número uno acá es Economía y Hacienda. Es Hacienda y Economía. Así que Ya. contar con un ministro con ese alto conocimiento ya le da un punto a favor para el 11 de marzo. Déjame tratar un bloque después, como eres deportista tú, te voy a hacer una pregunta sobre esto del lanzamiento de bala, que siempre me ha parecido tan raro. Esto, digamos, de agarrar una pelota de fierro y tirarla, no sé, ¿cuál es el sentido de eso? Nunca lo he entendido. Bueno, no entiendo nada del deporte, la verdad. No entiendo eso de correr, no entiendo eso de tirar una jabalina. Creo que alguna vez murió un gallo que le llegó una jabalina en el pecho. O Ya, pero tú saltar. admiras a los griegos y tú admiras a los romanos y ellos, imagínate Sí, que no, los griegos pero quitaron sí, los bueno, Juegos Olímpicos. en eso no ¿Qué los tiene imito. En eso no. Ya, Bueno, no, amigos, pues, ya, está mal. compre oro, no, estoy bromeando, no estoy, los que quieren lanzar la bala o la jabalina sigan haciéndolo, no le hacen mal a nadie, tengan cuidado que no le caiga la bala en el pie a alguien, eso sí. Compreoro.com, estimados amigos, para comprar oro y plata en monedas o en lingote, certificados con un 99% de pureza por la Católica. Es no solo una defensa financiera, una inversión. Han subido, ya les he dicho, 90-60% el año pasado y van a seguir subiendo oro y plata. Compreoro.com. Sigo con edisur.cl, editorial chilena con un local en Compañía 1025 Santiago, donde va a encontrar un montón de títulos de autores importantes y autores sin importancia como yo, pero bueno, ahí está. Estamos ahí y están otros mucho mejores que yo y usted puede comprar a precios pero muy adecuados. Fuera de eso, en edisur.cl hay una sección digital para que usted compre y baje archivos digitales para su Kindle a precios ridículos, 3 lucas, 4 lucas. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, cosa que usted todos los años, una vez al año por lo menos, debiera hacer esta revisión de cómo están dando la logística a su empresa para no seguir perdiendo plata, perdiendo clientes sin que se dé cuenta. Ellos van a encontrar los déficits, le van a mostrar una alternativa eficiente y le van a buscar el personal. SLI Consultores. Y termino este bloque con flamencas.cl, que es el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para organizarle eventos privados, para ir a un cumpleaños del abuelito, para ir a una boda, para ir a un bautizo, para ir a una, no sé, lo que sea, una reunión de primos, eventos privados de corporaciones, de empresas que sacan a su personal de paseo un día al año y quieren tener un número lindo, ahí está el flamenco, restaurantes, están disponibles en flamencas.cl. Avanti, Nicole, avanti. Oye, tratemos de alcanzar a hablar algo de internacional ¿Ya? y la noticia que ronda, pero ronda principalmente para poder leer qué es lo que se trae entre manos Xi Jinping, tiene que ver con la expulsión del más alto general de China. Y algunos dicen, bueno, la La purga típica. continúa. ¿Ah? Las típicas purgas comunistas. Las típicas purgas comunistas, y el punto es que se ha tratado de analizar y de leer el movimiento de Xi Jinping en la línea de al sacar a este más alto oficial, diciendo que era corrupto, que subió además a Esa es la un... acusación estándar de ellos, ¿eh? Cuando quieren... Exacto, y Mm. además que vendió información del arsenal nuclear de China a Estados Unidos. Nunca sabremos si eso es real o no. Puede ser una excusa y generalmente termina siendo una excusa. Pero como China es una dictadura, no vamos a saber. No hay periodismo en China y el que quiera filtrar esa información va a terminar también con el mismo destino del alto general militar. Así que es muy difícil que se sepa la verdad. En lo concreto, las purgas vienen desde más allá, antes del 2014, en dos líneas. Uno, en lo militar, siempre con esto de la probidad y de que no va a aceptar corrupción, y también en el grupo más cercano a Xi Jinping, en el Partido Comunista Chino. Y estas purgas han seguido, y hay varias lecturas. La pregunta que se hacía desde el punto de vista militar es, ¿está sacando a este más alto general porque está preparándolo de otra manera, o el general no estaba de acuerdo, o tenía otras ideas con respecto a Taiwán, que es lo que él es uno de los objetivos militares más cercanos que tenemos con respecto a China? China tiene varios otros objetivos militares, pero lo que se presenta mucho más latente es Taiwán.
Y desde el punto de vista también del poder de Xi Jinping, que siempre se lee esto como que acá hay una persona, un alto general, el más alto mando militar en China, que estaba adquiriendo poder, que es parte de lo que hoy día leía, que había logrado tener un grupo cercano a él en altos cargos, y en algún minuto Xi Jinping, cualquier persona que logre tener una red de poder que le haga, no sé si peso, pero que empiece a tener un peso relevante a la figura y el poder de Xi Jinping lo va a hacer a un lado, estamos hablando de un dictador. Y esa también es otra lectura con respecto al Partido Comunista Chino. Entonces, ya sabemos que China funciona como una dictadura, y cuando no le gusta a alguien Xi Jinping porque está ganando poder o no tiene el mismo idea con respecto a los objetivos militares de China, lo va a sacar. Lo que nosotros tenemos como información es que era un militar corrupto y un militar que le vendió información de arsenal nuclear a China. Yo creo que hoy en día, y acá Fernando tú sabes más de eso, con la tecnología que existe, hay muy pocos secretos, pero hay pocos secretos con respecto a los arsenales de los países. En general, prácticamente se logra saber todo. Por lo tanto, no sé hasta qué nivel un alto general pueda vender esos secretos de arsenal nuclear China a Estados Unidos. Sí, huele a excusa. Puede ser que hayan algunas cosas relacionadas, por ejemplo, con los sitios de lanzamiento, cuántas unidades móviles que son las más difíciles de Claro. controlar, cuál es la carga útil promedio del arma nuclear, o sea, estamos hablando de bombas de kilotones o megatones. Puede ser que haya alguna información, pero lo más probable es que sea una cuestión política, sacarse en medio a alguien que está agarrando poder, eso es propio de los sistemas comunistas y de todo sistema despótico. Todo sistema despótico, digamos, cualquiera que empiece a asomar cabezas se la cortan. En Roma, cuando empezaba a aparecer una especie de rival, de fama, un general muy famoso, el emperador, generalmente lo sacaban de en medio. Eso ocurre en todos los sistemas de este tipo. Y la única diferencia es que los comunistas le pusieron un nombre, lo que llaman purgas. O sea, eliminar las fecas políticas, llamémoslo así de alguna manera. Es muy comunista eso, es muy el estilo comunista. Sí. Oye, te voy a hacer una pregunta para nuestros auditores, porque a veces el status quo hace que no nos preguntemos cosas. Y la pregunta es, siendo China una dictadura, es una dictadura, no hay libertad de prensa, no hay elecciones libres, es la dictadura del Partido Comunista, tal cual como funciona Cuba. ¿Por qué algunas dictaduras son más tragables que otras? ¿Por qué a China en el concierto internacional se le trata como un igual, como un par? Hacen vista gorda a todas las violaciones a los derechos humanos que hay en China, pero resulta que se le trata como si fuera una democracia. Ven que hay una inconsistencia en general, y siempre la ha habido, ¿eh? Hay una inconsistencia. Yo creo que es bien consistente, al revés, consistente con la naturaleza humana. Los Exacto. chinos simplemente son vistos de otra manera porque son poderosos militar y económicamente. Son capaces de comprar conciencia. ¿Cuánta gente no han comprado? Acuérdate cuando descubrieron no sé cuánta gente en el Parlamento Europeo que recibían plata a los chinos. Universidades en Estados Unidos casi totalmente compradas por dinero chino. Otros le tienen miedo al armamento chino. Entonces, cuando un matón grande, un grandulón, comete fallas, evidentemente que se le ve con más condescendencia que si es un niñito chico y débil al cual podemos botarnos a justos y castigarlo, porque no nos va a hacer nada. Es lo más consecuente que hay con la naturaleza humana, el tratamiento diferencial con China. Ojo que si fuera un país débil como era antes China, cuando antes, en el siglo pasado, hicieron lo que quisieron con los chinos porque tenían cañones de porcelana, pues, bueno. Entonces se hacía lo que se quería con ellos, no se les aguantaba ni una. ¿Te acuerdas de la rebelión de los Boxers que hubo hasta una película en 1900, en el año 1900? ¿Qué hicieron los europeos y los americanos? Mandaron 7 ejércitos, alemanes, franceses, ingleses, rusos, japoneses, italianos, 6. Y el emperador alemán, Guillermo II, instruyó a sus tropas que fueran brutalmente crueles para que aprendieran de una vez esos pueblos que con los alemanes no se juega. Bueno, eso era la Alemania débil. Con la Alemania fuerte se firman acuerdos, se firman tratados comerciales y se tiene una visión distinta.
Eso es. Y por eso también refleja que el sistema multilateral, con los objetivos que se creó, terminó de dejar de funcionar. Porque China no era una amenaza, efectivamente, pero también se creía, producto de la caída del muro de Berlín, producto de una serie de otras situaciones después de la Segunda Guerra Mundial, que en algún minuto, si se incorporaba a China, China iba a Mm. terminar siendo una democracia. A China se le incorporó en la Organización Mundial del Comercio con una serie de requisitos que se necesitaban para incorporarse a la Organización Mundial de Comercio. Requisitos que, dicho sea de paso, terminó sin cumplir. La economía china cumple con algunos estándares, pero de verdad sigue siendo una dictadura en la cual poco se sabe de cómo funcionan las cifras. Pero el mundo occidental vio en China una manera de proveerse de bienes y servicios baratos. Las economías Conveniencia. occidentales empezaron a crecer. Fantástico el modelo chino, pero China es una dictadura. Pero China, cuando empezó a ser una amenaza militar, cuando China abiertamente no ha abandonado su objetivo imperialista o expansionista o de conquistar el mundo, claro, esto empieza a fallar. Hasta que llegamos a este momento en que Donald Trump lo dice abiertamente. Mira, nadie se acuerda mucho porque no lo repiten. ¿Te acuerdas cuando se entregó Hong Kong en 1997? Lo entregó el Reino Unido, la reina lo entrega abiertamente, dice, es un compromiso, lo vamos a entregar. Pero ¿cuál era el compromiso de China? Un país, dos sistemas, que no iba a tocar la democracia de Hong Kong. Eso fue un compromiso de China. Alguien dijo algo cuando después de 10 años Hong Kong hoy está convertido en una... Provincia china. está convertido en una provincia china sin libertad. El dueño del mejor o el único diario y medio de comunicación plural que había en Hong Kong está en la cárcel por sedición. La hija todavía está en Europa tratando de que alguien levante la voz por su padre. Y resulta que China no cumple con un tratado que todo el mundo fue, firmó, hay video, la reina, todos felices. Dijo, yo no voy a tocar la democracia de Hong Kong. La tocó, creo que ni siquiera cumplió los 10 años. Hoy no tiene democracia Hong Kong. De hecho, perdió hasta el atractivo que era como centro financiero. Entonces, Bueno, mira. han hecho lo que han querido Por en supuesto, este sistema multilateral. los regímenes despóticos hacen lo que quieren con las débiles democracias occidentales que además están pensando en el negocio. Por eso que Lenin dijo una vez una frase muy cierta, dijo, los imperialistas nos van a vender la soga con la cual los vamos a ahorcar. Tal cual. Si hay una posibilidad de hacer negocio, entonces se envuelve todo esto con la fraseología que tú quieras, jurídica, valórica, va a llegar la democracia china. Lo que querían era que llegaran productos baratos. Cuando esos productos baratos ya fueron demasiado y empezaron a perjudicar la economía, entonces ahí de pronto ya, cuidado con el peligro chino, el peligro amarillo otra vez. Te voy a decir una cosa, mi abuelo Pedro de Arruí, que murió hace millones de años, como la gente de su generación, a propósito de la guerra ruso-japonesa y otras cosas, hablaban del peligro amarillo. En esa época el peligro amarillo lo encarnaban los japoneses, ¿eh? Ahora lo encarnan los chinos. Pero antes de ser peligro amarillo eran los amorosos chinos que vendían abanicos baratos y tazas de té de porcelana preciosas, como las que tú encuentras aquí en los locales comerciales. No sé si todavía existen esos locales, supongo que sí. Bueno, cambian las cosas, ¿no? A propósito, amigos, lo que no cambia es que tengo que contarles de Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicados a temas civiles principalmente, muy buenos en eso, han ganado muchísimos casos. Usted los ubica en salinasyojeda.cl. Sigo con Safe Fire Trailer, esta especie de vehículo de bombero, ¿cómo lo llaman? El coche de los bomberos, el camión de bomberos, en miniatura, un remolque que usted lo engancha en pocos minutos, en unos par de minutos a su vehículo para ir a atender un fuego que comenzó en su predio, a 400 metros de la casa patronal, digamos. El tráiler lleva 1000 litros de agua, extintores, mangueras, motobombas y usted puede controlar, quizás probablemente extinguir ese fuego antes que crezca y se convierte inmediatamente en incontrolable. Todo fuego de más de, yo diría, 400 metros cuadrados, 20 metros por lado, algo así, ya se empieza a ser incontrolable. Usted lo controla con Safe Fire Trail. Ubique ese sitio para ver este tema de estos pequeños remolques y lo va a ver en acción en Safe Fire Trail, todo pegado, trail.cl.
Sigo con Controller, una empresa que está dedicada a atender otras empresas para obtener una gestión mucho mejor en todos los aspectos. La parte financiera, la parte administrativa, la parte logística. Ellos entran en eso, tienen expertos en todos estos campos. Usted puede externalizar algunas de las operaciones gerenciales de la empresa, lo ayudan a planificar para el futuro y usan para esto además un sistema informático muy avanzado que se llama E-Robot. Y termino con otra empresa importante dedicada a atender a otras empresas, que es InsightChile.cl. Esta es una empresa dedicada al tema tributario, amigo. Su personal consiste en contadores, auditores, abogados tributaristas que llevan 15 años en esto, para que su empresa, si ya tiene problemas, los regularice con impuestos internos. Si no tiene problemas, para que siga no teniendo problemas. Tributación adecuada, correcta, perfecta, para que no llegue el famoso mail diciendo que usted tributó mal y tiene que asistir, tiene que ir a dar explicaciones, vienen las multas, un despelote. InsightChile.cl. Y me temo lobos, como decía un fallecido amigo mío, todos mis amigos han fallecido menos uno. Estoy quedando sin amigos. Me quedan dos amigos. Uno es un hombre y otro es una mujer, que es aquí la señora que ustedes están viendo. Las amigas de mi mujer son más... ¿Ah? Que no sabemos hasta cuándo uno cuenta con vida. Bueno, yo creo que tú cuentas con mucho más vida que yo, de todas maneras. Claramente. Me queda muy poquito. Oye, no, se nos acabó el tiempo, Nicole. Sí. Ya. Ok. Hay temas que podemos tratar, eso sí, el jueves tú puedes tratar, como aquí algunos que tú me pusiste, pero este lo trataste. Lo de Davos yo un poco lo traté con el tema de Zelensky, pero yo sé que Nicole tiene otro tema con el primer ministro de Canadá, que puede ser muy interesante. Podemos hablar de eso el próximo jueves, lo del orden mundial. Yo creo que es un tema súper interesante. Y lo que bueno, vamos a ver qué sigue pasando con esta constitución todavía balbuceante, pero para allá va inevitablemente de una nueva centroizquierda, por mucho que los analistas, digamos, les sea muy difícil verlo. Pobrecito, cómprense anteojos. Ya. Oye, lo de Davos interesante en dos líneas, lo hablamos el jueves. Uno, por el orden internacional, y dos, por lo que se dijo en algunas otras entrevistas, como por ejemplo la de Elon Musk y otros, del futuro que viene. Y el futuro es mañana. No es el futuro del 2080 ni del 2050. El futuro ahora, que viene, que va a ser disruptivo y que nos va a cambiar hasta casi el modelo de sociedad, es mañana. Elon Musk hablaba de plazos de 2 años, 3 años. A veces incluso cuando se habla del 2030 se nos olvida que estamos en el 2026, son 4 años. No es nada. Nada. Entonces, no solamente estamos a puertas de este cambio del orden internacional, un cambio político, estamos a puertas también de un cambio de modelo de sociedad. No otra cosa que dijo Elon Musk, que no debió, yo se lo reproché porque somos de la misma origen. Él confesó abiertamente que es extraterrestre. Debió haberse quedado callado, lo vamos a castigar. Los extraterrestres tenemos que seguir ocultos porque la gente no nos aceptaría todavía. Y lo interesante de Davos con respecto a estas dos líneas que les estoy diciendo es que en Davos se manejaba el mundo. Cuando tú tienes organismos internacionales que están controlados por el poder político y una élite, para esa élite es muy fácil seguir controlando los mecanismos de producción, sus negocios, saben hacia dónde va la mano, etcétera, que es un poco lo que se vio en la pandemia, que fue otro tema que se trató allá, como un gran experimento de control social. Entonces, esta élite de Davos, creo que ha sido uno de los Davos donde más perdida, más extraviada se vio frente a los discursos de Donald Trump, al del primer ministro de Canadá, al de Elon Musk, que lo aplaudían porque todo el mundo lo admira, pero al final de cuentas es una élite que sabe que producto de estos cambios puede que dejen de ser élite. Entonces es muy interesante lo que se vio. La élite que viene, siempre hay una. La élite se llama AI. Así se llama. Esa es la próxima élite que ya se está constituyendo. Bueno, amigos, muchas gracias. Tenemos un tema muy interesante para el jueves que lo tiene preparado la Nicole sobre
al orden mundial y lo que dijo el primer ministro canadiense, muy interesante, lo veremos el jueves. Mientras tanto, muchas gracias por haber estado con nosotros y será entonces hasta mañana y el jueves nuevamente con nuestra amiga Nicole. No te mueras, Nicole, porque ya Chao, no me chao. quedan amigos. Chao. Chao.